Estás en historias de terror. Un camping con reglas extrañas. El olor a pino y tierra húmeda era la promesa de libertad que había anhelado durante meses. Mi pequeño apartamento en la ciudad, con sus vistas a un patio interior de cemento y el constante zumbido del tráfico, se había convertido en una celda de estrés autoimpuesta. Mi trabajo como diseñador gráfico freelance, aunque me permitía flexibilidad, también significaba plazos ajustados, clientes indecisos y una pantalla como compañera casi exclusiva. Necesitaba desconectar, de verdad. Y el camping, las luciérnagas perdidas, un nombre que encontré en un foro de excursionistas, con apenas un puñado de reseñas escuetas pero positivas, sonaba como el antídoto perfecto. Pasé la semana previa sumido en una febril actividad preparatoria. Mi viejo saco de dormir fue aireado, la tienda de campaña montada en el salón, para comprobar que todas las varillas y cremalleras funcionaban, y el pequeño hornillo de gas rugió brevemente con una llama azul y tranquilizadora. Compré mapas de la zona, una nueva linterna frontal más potente, repelente de mosquitos extra fuerte y una cantidad de comida enlatada y deshidratada que podría alimentar a un pequeño batallón. Cada objeto añadido a la mochila era un paso más lejos de la ansiedad y más cerca del crujido de las hojas bajo mis botas. El viernes por la tarde, tras enviar el último encargo y apagar el ordenador, con un suspiro de alivio casi orgásmico, cargué mi fiel Seat Ibiza azul y puse rumbo a las montañas. El viaje fue de casi 3 horas, ascendiendo por carreteras cada vez más sinuosas y menos transitadas. El asfalto dio paso a un camino de tierra bien compactada y, finalmente, a una senda de grava que crujía bajo los neumáticos. El sol comenzaba a declinar, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras, cuando divisé el cartel de madera tallada. Camping Las Luciérnagas Perdidas. Paz, naturaleza, silencio. Un hombre mayor, de rostro curtido por el sol y el viento, emergió de una pequeña cabaña de recepción que parecía sacada de un cuento. Se presentó como Elías, el encargado del camping. Tenía una sonrisa amable, pero sus ojos parecían albergar una vieja sabiduría, quizás una pizca de tristeza. «Bienvenido», dijo con voz grave. «Pocos vienen ya por estas fechas. Tendrá el bosque casi para usted solo». Pagué la modesta tarifa por 3 noches. Elías me entregó un pequeño folleto con un mapa rudimentario del camping, señalando las zonas de acampada, los aseos y las fuentes de agua potable. «La parcela 7 es tranquila, junto al arroyo», sugirió Elías. «Buena sombra». Mientras me alejaba, Elías añadió, casi como un pensamiento tardío: «Ah, y en la pared interior de la recepción, junto al botiquín, hay una hoja con algunas recomendaciones locales. Nunca está de más echarles un vistazo». Asentí, más interesado en encontrar mi parcela y montar la tienda antes de que la oscuridad se cerniera por completo. La parcela 7 era perfecta. Apartada, con el sonido relajante del agua fluyendo cerca y grandes robles ofreciendo cobijo. Monté la tienda con la eficiencia de quien ha practicado. Desplegué mi silla plegable y contemplé cómo las últimas luces del crepúsculo se filtraban entre las hojas. Abrí una cerveza y sentí cómo la tensión abandonaba mis hombros, nudo a nudo. Esto era vida. Cené unos fideos instantáneos con salchichas, sintiéndome un auténtico aventurero. La noche era fresca, pero no fría. El cielo, despejado de la contaminación lumínica de la ciudad, ofrecía un espectáculo de estrellas sobrecogedor. Antes de meterme en el saco, recordé vagamente el comentario de Elías sobre las recomendaciones. Seguramente serían los típicos consejos sobre no dejar comida fuera por los animales o apagar bien las fogatas.
Mañana les echaría un ojo. Me dormí con el arrullo del arroyo y el ulular lejano de un búho. A la mañana siguiente, después de un desayuno reconfortante de café y galletas, decidí explorar un poco y, de paso, buscar esa lista de recomendaciones. La cabaña de recepción estaba vacía. Elías no se veía por ninguna parte. Sobre un tablón de corcho, junto a un vetusto botiquín de lata oxidada, encontré una hoja de papel amarillenta, plastificada y con los bordes desgastados. Estaba escrita a máquina, con una tipografía antigua. Reglas del camping Las Luciérnagas Perdidas. Regla número 1. No silbes ninguna melodía después de la puesta de sol. Algunos ecos aquí tienen memoria y responden a llamadas concretas. Regla número 2. Mantén siempre la cremallera de tu tienda completamente cerrada, incluso si solo sales un instante. El aire del bosque es curioso. Regla número 3. Si escuchas tu nombre susurrado desde la espesura del bosque, ignóralo. Quien te llama no busca conversación. Regla número 4. El agua del lago es cristalina y tentadora, pero después de la medianoche, sus reflejos no siempre muestran la verdad. No bebas de ella ni te bañes. Regla número 5. No alimentes a ninguna criatura del bosque, por inofensiva que parezca. Especialmente, evita el contacto visual prolongado con los ciervos de ojos dispares. Regla número 6. Si durante tus paseos encuentras un sendero que no figuraba en tu mapa, ni recordabas haber visto antes, no lo tomes. Algunos caminos no llevan a donde esperas. Regla número 7. La leña para tu fogata debe ser recogida únicamente durante las horas de luz diurna. La madera que cruje en la oscuridad ya tiene dueño. Regla número 8. Si todas las fogatas del campamento, la tuya y las de otros, si los hubiera, se extinguen simultáneamente sin causa aparente, permanece absolutamente inmóvil y en silencio. No intentes reavivar ninguna llama hasta que una de ellas por sí misma decida volver a arder. Releí la lista, una sonrisa incrédula formándose en mi rostro. ¿Era una broma? ¿Una forma de asustar a los campistas novatos? ¿O de darle un toque auténtico y misterioso al lugar? Ciervos de ojos dispares, ecos con memoria. Sonaba a folclor barato. Arrugué ligeramente el ceño ante la regla de la cremallera. Siempre era cuidadoso con eso por los insectos. Lo de no silbar me pareció una excentricidad. Guardé mentalmente las más curiosas, más por diversión que por otra cosa, y salí de la recepción, olvidándome casi al instante de las extrañas directrices. Pasé el día caminando por uno de los senderos marcados en el folleto. El bosque era una catedral de verdor y silencio, solo interrumpido por el canto de los pájaros y el susurro del viento entre las copas de los árboles. Me sentí revitalizado, lejos del hormigón y el ruido. Encontré una pequeña cascada, comí mi bocadillo sentado sobre una roca musgosa y regresé al campamento al atardecer, con las piernas cansadas pero el espíritu ligero. Mientras preparaba la cena, encendí una pequeña fogata con la leña que había recogido por la tarde, mucho antes de que el sol se ocultara tras las montañas. Las llamas danzaban, proyectando sombras juguetonas sobre los árboles circundantes. Recordé la regla 7. La leña para tu fogata debe ser recogida únicamente durante las horas de luz diurna. Bueno, esa la había cumplido sin querer. Mientras removía mi estofado enlatado, comencé a tararear una vieja canción de mi infancia. Estaba a punto de pasar del tarareo al silbido cuando un escalofrío inexplicable me recorrió la espalda. La regla 1. No silbes ninguna melodía después de la puesta de sol. Me detuve bruscamente, sintiéndome un poco tonto. Era la sugestión, claro, pero el impulso de silbar se había evaporado. El bosque, de repente,
pareció más silencioso, más expectante. Más tarde, ya metido en mi saco, leía un libro a la luz de mi linterna frontal. Escuché un ruido fuera, un leve roce contra la lona de la tienda. ¿Un animal? Contuve la respiración. El roce se repitió, esta vez más cerca de la entrada. Recordé haber cerrado la cremallera, como siempre. Aún así, extendí una mano y palpé el cierre metálico, asegurándome de que estaba hasta el final. La regla 2. Mantén siempre la cremallera de tu tienda completamente cerrada. El roce cesó. Quizás solo un mapache curioso, pero una nueva capa de inquietud se había depositado sobre mí. A la mañana siguiente, mientras me lavaba la cara en el arroyo, noté que un par de tiendas más habían aparecido en una zona más alejada del camping. Una pareja joven, parecían. Intercambiamos un saludo distante. Me tranquilizó un poco no estar completamente solo, aunque había venido buscando precisamente eso. Decidí explorar el lago que aparecía en el mapa a una media hora de caminata. El sendero era agradable, serpenteando entre helechos y avellanos. El lago apareció de repente, una extensión de agua oscura y tranquila, rodeada de juncos y árboles que se inclinaban sobre la orilla como ancianos encorvados. El agua era, en efecto, cristalina. Podía ver el fondo pedregoso cerca de la orilla. Hacía calor y la idea de un chapuzón era tentadora. Pero eran apenas las 11 de la mañana. La regla 4 mencionaba problemas después de medianoche con los reflejos. No es que me lo tomara en serio, pero la frase «sus reflejos no siempre muestran la verdad» tenía un deje poético y siniestro que se me quedó grabado. Mientras bordeaba el lago, vi algo que me heló la sangre. Pastando tranquilamente entre los árboles, a unos 50 metros, había un ciervo. Era un ejemplar majestuoso, con una cornamenta imponente. Pero al girar la cabeza, vi sus ojos. Uno era de un marrón cálido y normal, el otro de un azul lechoso, casi blanco, que parecía brillar con una luz interna antinatural. El ciervo de ojos dispares. Regla 5. Me quedé paralizado, recordando la advertencia. Evita el contacto visual prolongado. Aparté la vista con un esfuerzo, sintiendo un sudor frío en la nuca. Cuando me atreví a mirar de nuevo, el ciervo había desaparecido, como si se lo hubiera tragado el bosque. No hizo ningún ruido al marcharse. Regresé al campamento, sintiéndome profundamente perturbado. Las reglas ya no me parecían una broma. Había una coincidencia demasiado específica. ¿O era mi mente sugestionada la que buscaba patrones? Esa tarde decidí dar un paseo corto, solo para despejarme. Me interné por un camino que no recordaba haber visto antes, ni en el mapa, ni en mis exploraciones previas. Era estrecho, apenas una senda entre la maleza, pero parecía bien definido, como si alguien lo transitara con frecuencia. La regla 6 acudió a mi mente. Si durante tus paseos encuentras un sendero que no figuraba en tu mapa, ni recordabas haber visto antes, no lo tomes. Me detuve. El sendero se hundía en una oscuridad boscosa que resultaba extrañamente atrayente, pero también opresiva. Una parte de mí quería seguirlo, descubrir a dónde llevaba. La otra, una voz más primigenia y asustada, me gritaba que diera media vuelta. Obedecí a la segunda. Regresé a mi tienda con el corazón latiéndome con fuerza. La noche cayó con una opacidad casi tangible. Encendí mi fogata temprano, asegurándome de tener suficiente leña recogida durante el día. La pareja de la otra tienda también tenía una fogata encendida, sus llamas un punto naranja y reconfortante en la distancia. Intenté leer, pero no podía concentrarme. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento, me ponía en alerta. Entonces lo escuché. Alex. Un susurro suave,
apenas audible por encima del crepitar del fuego. Provenía de la oscuridad del bosque, más allá del círculo de luz de mi fogata. Mi primer instinto fue responder: «¿Hola?». Pero la regla 3 resonó en mi cabeza con la fuerza de un trueno. Si escuchas tu nombre susurrado desde la espesura del bosque, ignóralo. Quien te llama no busca conversación. Me quedé petrificado. La voz no sonaba como la de Elías, ni como la de nadie conocido. Era una voz neutra, sin inflexiones, pero que conocía mi nombre. «Alex, ven», insistió el susurro, un poco más cerca esta vez. Aferré el atizador de la fogata con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. No respondí. Fijé la vista en las llamas, repitiéndome mentalmente que no era real, que era el viento, mi imaginación. El susurro se repitió una vez más, teñido ahora con una nota de impaciencia, antes de desvanecerse en el silencio. Cuando por fin me atreví a moverme, descubrí que estaba temblando. El terror era una bola de hielo en mi estómago. Me metí en la tienda, cerrando la cremallera con una meticulosidad casi febril. Me aseguré de que cada milímetro estuviera sellado. Me acurruqué en mi saco, dejando la linterna encendida, luchando contra el impulso de salir corriendo de allí, de meterme en el coche y no parar hasta ver las luces de la ciudad. Pero una parte de mí sabía que salir de la tienda en ese momento, en plena noche, era una idea terrible. Me desperté sobresaltado. No sabía qué hora era. La linterna se había apagado. La tienda estaba sumida en una oscuridad absoluta. Pero no era eso lo que me había despertado. Era el silencio. Un silencio extraño, profundo. El arroyo había dejado de sonar. Los grillos habían callado. Y mi fogata no oía el crepitar. Me incorporé con cautela y miré por la pequeña ventana de plástico de la tienda. Las brasas de mi fogata estaban completamente apagadas. Ni un rescoldo rojo. Y a lo lejos, donde debería estar la fogata de la pareja, solo había oscuridad. La regla 8. Si todas las fogatas del campamento se extinguen simultáneamente sin causa aparente, permanece absolutamente inmóvil y en silencio. El pánico me atenazó. Todas las fogatas. ¿Incluía la de Elías en la recepción? Si es que la tenía. No podía saberlo. Pero la mía y la de los otros campistas, sí, simultáneamente. Permanecí inmóvil, conteniendo la respiración. El silencio era tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos. Pasaron los minutos, que parecieron horas. Cada fibra de mi ser gritaba que hiciera algo, que encendiera la linterna, que gritara. Pero la regla era clara, inmóvil y en silencio. Entonces oí algo, un sonido lento, pesado, arrastrándose fuera de la tienda. No eran pasos, era algo más grande, algo que se deslizaba o reptaba por el suelo del bosque, acercándose. Podía oír las hojas secas crujiendo bajo un peso considerable. Un olor acre, como a tierra removida, y a algo dulzón y podrido, se filtró en la tienda. Era el aire curioso del bosque, del que hablaba la regla 2. El sonido se detuvo justo fuera de mi tienda. Cerré los ojos con fuerza, esperando el desgarro de la lona, el final. Podía sentir una presencia allí, una inmensidad oscura y expectante. Recé, aunque no sabía a quién. El tiempo se estiró hasta el infinito. El olor se hizo más intenso. Podía oír una respiración lenta y profunda, casi como el fuelle de una fragua, justo al otro lado de la delgada tela de nylon. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el silencio opresivo se rompió. A lo lejos, muy lejos, quizás en la zona de la recepción, una luz parpadeó. Una pequeña llama anaranjada. Luego, otra, más cerca, donde había estado el campamento de la pareja. Una chispa solitaria que creció hasta convertirse en una pequeña fogata.
Una de las llamas había decidido volver a arder. El sonido fuera de mi tienda se retiró lentamente, pesadamente, alejándose hacia la espesura. El olor nauseabundo comenzó a disiparse. El arroyo reanudó su murmullo, los grillos su canto. El mundo volvía a la normalidad, o a una versión retorcida de ella. Permanecí inmóvil un rato más, hasta que estuve seguro de que el peligro había pasado. Cuando por fin me atreví a moverme, mis músculos estaban agarrotados y doloridos. Encendí mi linterna frontal con manos temblorosas. Todo parecía normal dentro de la tienda. No dormí más esa noche. Esperé, acurrucado y aterrorizado, hasta que los primeros rayos del alba tiñeron el cielo de un gris pálido. Entonces, con una urgencia desesperada, comencé a desmontar el campamento. No me molesté en doblar nada con cuidado. Metí la tienda a la fuerza en su funda. Enrollé el saco de dormir de cualquier manera y lo lancé todo al maletero del coche. No vi a la pareja. Su parcela estaba vacía, como si nunca hubieran estado allí, salvo por las cenizas frías de su fogata. No me acerqué. Conduje hasta la recepción. La cabaña parecía abandonada. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. La hoja de la regla seguía allí, en el tablón de corcho, burlándose de mí con su sabiduría macabra. No esperé a Elías. Arranqué el coche y salí de allí, levantando una nube de polvo en el camino de grava. No miré atrás. El viaje de regreso fue una neblina de agotamiento y miedo residual. Cuando llegué a mi apartamento, el zumbido del tráfico y las vistas al patio de cemento me parecieron el paraíso. Me duché durante casi una hora, tratando de lavar el olor del bosque, el olor del miedo. Nunca volví a acampar. Vendí mi equipo de acampada por internet. A veces por la noche, cuando el viento silbaba de cierta manera contra mi ventana, me detenía, con el corazón encogido, temiendo escuchar un eco con memoria. Y siempre, siempre me aseguraba de que todas las ventanas estuvieran bien cerradas. El aire de la ciudad, al menos, no era tan curioso. Unas semanas después, buscando distraerme, navegué por internet y por un impulso masoquista busqué el camping Las Luciérnagas Perdidas. El foro donde lo había encontrado ya no existía. Cualquier referencia online al camping parecía haberse evaporado, como si nunca hubiera existido. Salvo en mi memoria, donde las reglas y el terror de esa noche seguirían grabados para siempre. Sabía que una parte de mí se había quedado en aquel bosque, entre los ecos que recordaban y los caminos que no llevaban a ninguna parte. Y sabía, con una certeza helada, que no todas las luciérnagas perdidas eran insectos. Algunas eran almas.